Hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que con muchísimas ganas de enterarse de los últimos chismes y las noticias más jugosas del mundo del espectáculo, porque hoy, amigos, tenemos un tema que va a dar muchísimo de qué hablar. Prepárense porque vamos a desmenuzar uno de esos secretos que se guardan con tanto celo, pero que cuando salen a la luz lo revolucionan todo. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, ese actor turco que nos roba el aliento con su talento y su carisma, y de un supuesto secreto que ha confesado, y ojo, tiene que ver directamente con Hande Erçel. Sí, ustedes saben de quiénes estamos hablando, la pareja que conquistó nuestros corazones y que hasta el día de hoy sigue siendo objeto de muchísima atención. ¿Qué habrá dicho Kerem? ¿Qué reacción habrá tenido Hande? Si quieren saber todos los detalles, quédense conmigo hasta el final de este vídeo, porque vamos a revelarles todo. Y antes de empezar, no olviden hacer clic en ese botón rojo de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Es gratis y nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido. Y ahora sí, vamos de lleno con el tema que nos trae aquí, la supuesta confesión de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Como muchos de ustedes sabrán, la relación entre Kerem y Hande ha sido un torbellino mediático desde sus inicios. Desde que empezaron a trabajar juntos en la serie Sen Kalkam, la química entre ellos era tan palpable, tan electrizante, que era imposible no imaginarlos juntos fuera de las pantallas. Y efectivamente los rumores se hicieron realidad, y durante un tiempo, fueron una de las parejas más sólidas y queridas del panorama turco e internacional. Compartían momentos en redes sociales, se apoyaban en sus proyectos y en general, proyectaban una imagen de complicidad y amor que enterneció a millones. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las relaciones a veces toman rumbos inesperados. Tras un tiempo se confirmó su separación, y aunque ambos han mantenido un respeto mutuo y han sido muy reservados al respecto, la pregunta que siempre queda en el aire es ¿qué pasó realmente? ¿Hay algún secreto guardado bajo llave? Pues bien, parece que últimamente Kerem Bürsin ha estado más abierto a hablar sobre su vida personal, y algunas de sus declaraciones han abierto la puerta a especulaciones sobre un secreto compartido con Hande. Los rumores apuntan a que Kerem, en una entrevista reciente o en un encuentro casual con la prensa, habría dejado entrever algo importante relacionado con su tiempo con Hande. Los detalles exactos son un poco difusos, ya que la información a menudo se filtra y se amplifica, pero la esencia de lo que se dice es que Kerem habría admitido que hubo algo especial, algo que quizás no se hizo público en su momento, o algo que fue fundamental en su relación y que ahora, con la perspectiva del tiempo, siente la necesidad de compartir. No se trata de una reconciliación anunciada, ojo. Pero sí de una revelación que pone en relieve la profundidad de su conexión y el impacto que Hande tuvo y quizás sigue teniendo en su vida. Algunos medios sugieren que podría tratarse de un consejo importante que Hande le dio en un momento crucial de su carrera, o tal vez una experiencia personal compartida que fortaleció su vínculo de una manera única. Otros, más atrevidos, especulan sobre planes de futuro que tuvieron y que por alguna razón no llegaron a materializarse. La verdad es que la expectativa es máxima porque Kerem Bürsin es conocido por ser un hombre reservado pero también muy honesto cuando decide hablar. Y ahora, la parte que todos estaban esperando, ¿cuál fue la reacción de Hande Erçel ante esta supuesta confesión? Aquí es donde la cosa se pone interesante. A diferencia de Kerem, Hande ha sido históricamente aún más hermética sobre su vida privada. Ella valora mucho su espacio personal y rara vez se pronuncia sobre temas que no estén directamente relacionados con su trabajo. Sin embargo, las redes sociales y los fans siempre están atentos. Al principio, cuando empezaron a circular los rumores sobre la confesión de Kerem, la reacción inicial de Hande, según se pudo observar, fue de absoluto silencio. Esto en el mundo del espectáculo puede significar muchas cosas. Puede ser que simplemente no haya querido darle más bombo al asunto, o que la información no sea del todo precisa. Pero, ¿y si hay algo más? Hemos estado siguiendo de cerca las redes sociales de Hande, sus apariciones públicas, y cualquier indicio que pueda darnos una pista. Y lo que hemos notado es algo sutil pero significativo. Si bien Hande no ha hecho ninguna declaración oficial ni ha publicado nada directamente relacionado con la supuesta confesión de Kerem, sí que ha habido pequeños gestos. Por ejemplo, en las últimas semanas, ha habido un aumento en la actividad de Hande en Instagram, compartiendo momentos de su día a día, proyecto.
Es en los que está trabajando, y lo que es más intrigante, algunas publicaciones que parecen tener un tono reflexivo. No son directas, no mencionan a Kerem, pero son frases sobre la importancia de la honestidad, sobre el aprendizaje de las experiencias pasadas, sobre la gratitud por las personas que nos han acompañado. ¿Será esto una respuesta indirecta a las palabras de Kerem? ¿Una forma de decir que ella también valora lo que vivieron? Además, fuentes cercanas a la actriz, aunque anónimas por supuesto, han sugerido que Hande se ha tomado las declaraciones de Kerem de una manera madura y positiva. Se dice que si bien la separación fue un proceso, ella siempre ha guardado un cariño especial por Kerem y valora los momentos que compartieron. Si él sintió la necesidad de expresar algo, ella, en su fuero interno, podría interpretarlo como un cierre o como un reconocimiento a la importancia de su relación. No se espera una explosión de emociones ni una declaración pública apasionada, porque eso no es el estilo de Hande. Pero sí se habla de una aceptación tranquila y una apreciación por la honestidad. Ahora, ¿qué tan real es todo esto? Es importante recordar que en el mundo de la farándula, los titulares a menudo se crean a partir de pequeñas pistas y especulaciones. Lo que para unos es una confesión impactante, para otros puede ser simplemente una anécdota. Lo que sí podemos afirmar es que Kerem Bürsin ha generado un gran revuelo con sus últimas palabras, y la atención sobre él y sobre su relación pasada con Hande Erçel se ha intensificado. Y la reacción de Hande, aunque sutil, no ha pasado desapercibida para sus fans más observadores. Vamos a profundizar un poco más en las posibles implicaciones de esta confesión. Si Kerem realmente ha revelado un secreto significativo, esto podría significar varias cosas. Por un lado, podría ser una forma de él de liberarse de algo que ha estado guardando, o de poner las cosas en su sitio desde su perspectiva. También podría ser una manera de cerrar un capítulo de su vida de una forma más definitiva y honesta. Para los fans, esto es oro puro. Nos permite entender mejor la dinámica de su relación, las presiones a las que estaban sometidos, y las decisiones que tomaron. ¿Y para el futuro qué significa esto? ¿Podría esto abrir la puerta a una amistad más consolidada entre ellos? ¿O simplemente es una forma de dejar atrás el pasado con una nota de honestidad? En cuanto a Hande, su discreción es, como siempre, admirable. Ella se enfoca en su carrera, en su crecimiento profesional, y en mantener un equilibrio en su vida personal. Su reacción, al no ser pública, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la privacidad y sobre cómo cada persona maneja sus emociones y sus experiencias. Si Kerem ha compartido algo y ella responde con gratitud y madurez, esto habla muy bien de ambos como individuos. Una de las cosas que más nos gusta de este tipo de noticias es cómo nos permiten ver el lado humano de estas celebridades. Detrás de las cámaras, de los flashes y de los guiones, hay personas con sentimientos, con miedos, con alegrías y con la necesidad de ser comprendidas. Kerem Bürsin y Hande Erçel, a pesar de su fama mundial, no son diferentes. Han vivido una relación intensa, han estado bajo el escrutinio público constante, y han tenido que navegar por aguas turbulentas. Y hablando de aguas turbulentas, ¿qué podemos decir de la forma en que se filtran estas noticias? A veces los propios artistas deciden compartir ciertos aspectos de su vida, y otras veces, la información sale a la luz de maneras misteriosas. Lo que es innegable es el poder de las redes sociales para amplificar estas historias y para mantener viva la llama de la curiosidad entre los fans. Ahora, para ser completamente honestos, la falta de detalles concretos sobre la confesión de Kerem es lo que más alimenta la especulación. ¿Fue algo relacionado con su proyecto conjunto más exitoso? ¿Una decisión personal que tomaron juntos? ¿Un momento de vulnerabilidad que compartieron? Cada posibilidad abre un nuevo camino de interpretación. Y la reacción de Hande, al ser tan sutil, solo añade más intriga. No es un sí lo confirmo ni un eso no es cierto. Es un silencio elocuente adornado con publicaciones reflexivas que podrían interpretarse de mil maneras. Lo que sí podemos decir es que la conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue algo muy especial. Se notaba en pantalla, se notaba fuera de ella. Y el hecho de que incluso después de su separación, sigan generando este tipo de interés, esta atención, habla de la huella que dejaron en el público y probablemente en sus propias vidas. Analizando un poco el contexto, Kerem Bürsin ha estado promocionando recientemente algunos de sus nuevos proyectos, y es común que en estas circunstancias, los periodistas intenten obtener declaraciones sobre aspectos más personales de su vida.
Es posible que en una de estas entrevistas, al ser presionado o al sentirse en un momento propicio haya decidido compartir algo que considera relevante sobre su tiempo con Ande. Y si su declaración fue sincera y cargada de significado, entonces la reacción de Ande, aunque discreta, es una forma de validar esa honestidad. Pensemos en las frases que ha compartido Ande últimamente. Son mensajes universales, sí, pero cuando se dan en el contexto de esta supuesta confesión de Kerem, adquieren un nuevo significado. Podrían ser un reflejo de su propia gratitud por lo que vivió, o un mensaje para él, o simplemente una forma de compartir sus propias reflexiones sobre la vida y las relaciones. Lo bello de esto es que nos permite a nosotros, los espectadores, construir nuestras propias teorías y darles un significado personal. Y es que al final del día, el encanto de estas historias radica en la ambigüedad, en la posibilidad de interpretar y en la conexión humana que, a pesar de la distancia y la fama, logramos sentir con estas figuras públicas. Kerem y Ande nos mostraron un amor que inspiró a muchos, y ahora, con esta supuesta confesión y la reacción de ella, nos muestran que las relaciones, incluso las que terminan, pueden dejar legados importantes y lecciones valiosas. En resumen, amigos, la supuesta confesión de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel ha generado un gran revuelo. Si bien los detalles exactos de lo que Kerem dijo son un tanto vagos, la esencia apunta a una revelación sobre la profundidad de su conexión y la importancia que Hande tuvo en su vida. Y la reacción de Hande, aunque silenciosa, ha sido interpretada por muchos como una respuesta madura y positiva, a través de sus publicaciones reflexivas en redes sociales. Ella parece valorar la honestidad y el legado de lo que compartieron. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado los rumores, hemos analizado las posibles reacciones, y hemos reflexionado sobre el impacto que Kerem Bürsin y Hande Erçel siguen teniendo en nuestras pantallas y en nuestros corazones. ¿Qué les pareció toda esta información? ¿Creen que hay algo más detrás de estas supuestas declaraciones? Me encantaría saber su opinión. Déjenme sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué piensan, qué teorías tienen. Sus aportes son lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir enterándose de todas las noticias del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal haciendo clic en ese botón rojo. Nos vemos en el próximo vídeo, muchísimas gracias por acompañarme y hasta la próxima. Chao, chao.